Mexiquense Radio. Muy buenos días, agradeciendo de manera sorora a todos los radioescuchas. En nombre de los integrantes de esta producción, les damos la más cordial bienvenida desde Mexiquense Radio en Metepec. Les saluda su servidora María José Huitrón en esta nueva transmisión que tiene la intención de mover conciencias y brindar información a la sociedad con su programa Mujeres e Infancias Mexiquenses Viviendo en Libertad. Un programa creado para llegar a muchas mujeres e infancias, a nuestros jóvenes dentro del Estado de México, claro, sin dejar de lado a hombres que al escucharnos logren deconstruirse y transformar masculinidades afectivas positivas en beneficio de todas las familias mexiquenses. Si les parece bien, arrancamos. Mujeres e Infancias Mexiquenses Viviendo en Libertad. En esta ocasión, inicio con la siguiente frase: la libertad se aprende ejerciéndola. Su autora, Clara Campoamor, uno de los íconos feministas más importantes en España, sufragista que logró el voto femenino desde el Parlamento. Clara Campoamor, una mujer muy revolucionaria para haber nacido en 1888, quien incluso fue exiliada de su propia tierra, por incitar a las mujeres a salir a votar por sus dirigentes y así como ella, más por citar algunas como Mary Wollstonecraft, la primera filósofa feminista, o Gloria Steinem, la primera activista feminista de la historia, que con sus potentes discursos cambió la historia de todas las mujeres del planeta. Uno de nuestros orgullos nacionales y una de mis favoritas es Marcela Lagarde, política, académica, antropóloga e investigadora mexicana, especializada en etnología y representante del feminismo latinoamericano. Me faltó otra favorita más, María del Carmen Félix Centeno, mi abuela paterna, que salió de su hermoso Zacatecas revelándose a sus principios familiares respecto a limitarse en elegir un buen marido, reproducirse y la difícil crianza de los hijos. Una mujer profesionista, química farmacobióloga, que su bandera fue promover a la conciencia de que las mujeres tuvieran carreras universitarias, pero también el de salir a votar, para que nadie vulnerara sus derechos humanos básicos. Sumando a sus logros haber creado en conjunto con mi abuelo una hermosa familia, demostrándole así a sus padres que tenía razón en ejercer su libertad y su pasión por entender cómo era que servían los medicamentos en el siglo pasado, donde las mujeres debían quedarse calladas, en sus casas, lavando, planchando y esperando a sus esposos e hijos, desdibujándose totalmente de la sociedad y la economía activa de su país. Besos al cielo, Carmen Félix Centeno, y a todas las mujeres que dejaron huella en su paso por la vida. Y bueno, hoy además de estar muy complacida con el invitado que también deja huella en jóvenes, incluso de manera internacional, y haciendo el equilibrio entre hombres y mujeres, para ejercer nuestro derecho al voto dentro de nuestra sociedad en pro de las familias mexiquenses. Esto me lleva a recordar que, motivada por esta inteligente abuela progresista, cuando estrené mi INE en conjunto con mis amigos de preparatoria, ya que en verdad era todo un acontecimiento salir a votar por primera vez, ¿a poco no? Porque las primeras veces son siempre trascendentes en todos los ámbitos de la vida, ¿cierto? Hoy hablaremos de la importancia de salir a las calles y ejercer el derecho del cual muchas mujeres, como las que ya mencionamos, lograron para todas las que veníamos detrás, el votar, ya que históricamente antes no se podía. Teniendo en cuenta la perspectiva psicológica de nuestra trascendente participación en el próximo proceso electoral y ante el inédito e histórico escenario en el que 2 mujeres y un hombre buscan la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. No me queda más que decir que sin duda este es un tiempo de mujeres. Mi invitado del día de hoy, el doctor en Psicología Política, egresó de la Universidad Iberoamericana, Carlos Rivera. Él es profesor e investigador de la Universidad de Berkeley en California por parte de la Universidad de Essex en Reino Unido. Tiene un podcast con contenido muy interesante junto con un colega quienes en equipo nos llevan a entender de estos temas, que muchas veces se vuelven poco fáciles de digerir, reconociendo y aprendiendo por qué debemos de comprender respecto de las tendencias y trayectorias políticas de los diferentes países a nivel mundial, pero sobre todo de las estadísticas y la apasionante psicología en el marco de las votaciones electorales. Bienvenido, doctor Carlos Rivera, y gracias por coadyuvar con una servidora y la producción para que en medio de tus diversas labores hayas hecho un espacio para estar en este importante espacio que nos abre Mexiquense Radio con su proyecto de Voces Sociales Mexiquenses. Hola María José, muchas gracias por invitarme y muchas gracias a Radio Mexiquense también. Gracias a ti, Carlos. ¿Cómo influyen los roles de género tradicionales en las decisiones de voto de y por las mujeres? A mí me gustaría comenzar haciendo referencia a un famosísimo comentario que se le atribuye a la bailarina norteamericana Ginger Rogers. La cita hace referencia a una coreografía que hicieron
ella y Fred Astaire, de la canción de 1935, El humo se mete en tus ojos. Dice más o menos que Ginger Rogers hacía o hizo todo lo que su compañero Fred Astaire, pero al revés y con tacones altos. Ella decía que en realidad ella no lo había dicho, esto en realidad lo escribió el caricaturista Bob Thaves en un póster que decía, claro que él estuvo genial, pero no olvides que Ginger Rogers hizo todo lo que hizo al revés y con tacones altos. Esta es una frase muy famosa que ha sido analizada a lo largo de las décadas en distintas perspectivas, políticas, sociales, económicas y desde luego feministas. Y utilizo esta frase, pues me parece que es importante decir que la paulatina diversidad que hemos ido atestiguando muy paulatinamente, hay que reiterar, en el creciente número de mujeres que acceden a puestos de liderazgo de alto nivel en todos los ámbitos, suele ser uno de los cambios más citados para describir los cambios en la naturaleza demográfica de la fuerza laboral. Pero la verdad es que hay una amplia variedad de factores que aún representan barreras para el ascenso de las mujeres a puestos de liderazgo más altos, más amplios, incluidas diferencias a nivel individual entre hombres y mujeres, las características de las organizaciones, por ejemplo, la distribución desigual de hombres y mujeres, la brecha salarial, que un hombre suele, o los hombres solemos ganar más dinero que las mujeres por hacer la misma labor, distintas oportunidades de ascenso. Una que a mí me parece particularmente importante, que es el simbolismo, es decir, otorgar a mujeres posiciones meramente simbólicas. Se les da la posición, ellas son directoras, presidentas, ejecutivas, etcétera, pero sus decisiones en realidad no son acatadas, no cuentan exactamente. Y acaso la más general de todas, que es la discriminación institucionalizada, los estereotipos culturales, actitudes machistas. Esto no solamente ocurre en México. En la mayor parte del mundo la representación política sigue siendo sumamente desigual en términos de género. Además de todas estas barreras estructurales e institucionales del lado de la oferta pública, también existen obstáculos para la representación de las mujeres del lado de la demanda. Esto a mí me parece particularmente importante en el contexto de la psicología política. Esto probablemente es lo más interesante. Entonces, bueno, para responder a tu pregunta de cómo influyen los roles de género en las decisiones de voto de y por las mujeres, habría que mencionar que las investigaciones académicas en ciencia y psicología política han demostrado que los estereotipos persisten, incluso en supuestos paraísos igualitarios. Hay estudios muy interesantes en países aparentemente igualitarios o que uno tendría por igualitarios, como Finlandia, por ejemplo. Hay un estudio muy interesante que muestra que incluso ahí los estereotipos políticos de género persisten y son sumamente poderosos a la hora de tomar decisiones políticas. Muy bien, Carlos. Y bueno, ¿qué factores psicológicos influyen en la participación política de las mujeres? Bueno, me gustaría mencionar 2 elementos, o 3. Lo primero son los procesos cognitivos. En psicología sabemos o hemos más o menos puesto de acuerdo en que los procesos a través de los cuales nosotros conocemos el mundo, es un término en inglés que se llama need for closure, nos lleva a tener ciertas preferencias acerca de cómo nos allegamos de la información. La segunda es un proceso que a mí me parece particularmente interesante, que es la dominancia social. ¿Qué tanto tú consideras, tú crees, que las personas deben dominar o ser dominadas por grupos poderosos o más poderosos? Y la tercera, que es la que me va a llevar más tiempo explicar, es los rasgos de personalidad. Los psicólogos no nos hemos puesto de acuerdo en casi nada, pero hay algo en lo que nos hemos puesto de acuerdo, que es que hay 5 grandes rasgos de personalidad. Todos tenemos estos 5 grandes rasgos de personalidad. Hay un acrónimo en inglés que se llama OCEAN, océano. El primero es la apertura a la experiencia. Piensa en las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos, mientras vaya yo describiendo estos rasgos de personalidad. Piensen ustedes mismos qué tanto de estos rasgos que yo voy a mencionar los tienen ustedes. Todos tenemos un poquito más de unos y un poquito menos de otros. La apertura a la experiencia entonces pues es un grado de curiosidad intelectual, de ingenio, de creatividad, una preferencia por la novedad, por la variedad.
una disposición intrínseca a considerar ideas novedosas, no convencionales. El segundo rasgo de personalidad es la escrupulosidad, la conciencia, la organización o la responsabilidad. Es decir, es una tendencia a la autodisciplina, a la planificación, a la organización, a la estructura. A la estructura, exacto. De nuevo, piensen en las personas que nos están haciendo favor de oírnos, qué tanto tienen de cada uno de estos. La tercera, el rasgo de personalidad, es la extraversión. Las personas que nos están haciendo favor de escucharnos no lo saben, pero María José y yo tenemos muchas décadas de conocernos. En esas décadas de conocernos, María José siempre ha sido mucho más extrovertida que yo. Yo soy mucho más retrotraído. Pero eso no quiere decir que María José no sea extrovertida en otras situaciones y que yo no sea más extrovertido en algunas circunstancias. Todas estas rasgos de personalidad, la cuarta, por ejemplo, la afabilidad, influyen en la forma en la que nosotros nos aproximamos a la política, la manera en la que nosotros tomamos decisiones políticas, de participar o de abstenernos en la política. Todas estas rasgos que estoy yo describiendo, la apertura a la experiencia, la escrupulosidad, la extraversión, la afabilidad, todos estos rasgos de personalidad interactúan entre ellos en un contexto y con la forma en la que nosotros conocemos el mundo, esto que dije al principio acerca de los procesos cognitivos. Y en esa interacción, en un contexto dado, se determina o se influye para tomar una decisión política, para participar o abstenerse de cierta decisión política. Estos son algunos de los rasgos que influyen, de los factores psicológicos que influyen. Muy bien. Oye, Carlos, ¿y cuál crees que es el impacto de la participación de las mujeres en las próximas elecciones? Habría que mencionar, primero lo más evidente, lo más obvio, que es que las mujeres están subrepresentadas en todos los niveles electorales. Eso me gustó. Pues a mí no me gusta. ¿Por qué? Y me parece que debería de cambiar, porque ese es uno de los problemas que tenemos, no solamente en el país, aquí vivimos nosotros, pero uno de los grandes problemas que tenemos es precisamente el que las mujeres están subrepresentadas en todos los niveles de los cargos de elección popular. Se sospecha que los estereotipos de género obstaculizan el éxito electoral de las candidatas. Yo mencionaba ahorita el muy interesante estudio de mi amigo Javier Aparicio y de Joel Langston, de profesores del CIDE, y esto se evidencia, hay evidencia empírica acerca de cómo los estereotipos tienen un efecto directo en las decisiones electorales. Déjame ponerte un ejemplo internacional. En la elección norteamericana de 2016, una de las constantes reclamos que se le hacía a la candidata Hillary Clinton era acerca de su voz, no de sus... ¿Su tono? No de sus propuestas políticas, sino de su tono de voz. Ok. Y se hacía mención a que su voz era muy aguda, muy molesta, muy alta, ¿de muy verdad? baja. Y a partir de eso era que se tomaban o se hacían programas de televisión, de radio, basándose en la voz de la candidata Clinton. Este es uno de los factores que afecta la representación de las mujeres en la política. Es decir, se muestra a las mujeres con base en sus atributos personales, físicos, pero no a través de sus propuestas o ideología política, ¿no? Muchos estudios en ciencia y psicología política muestran que hombres y mujeres tienen distintos estilos de liderazgo. Esto es igual que los rasgos que acabo de describir. Cada quien tenemos ciertos estilos de liderazgo, unos más democráticos que otros. Pero esos estilos de liderazgo suelen estar pintados, decorados, con la noción de que las mujeres no negocian bien, que no son buenas negociadoras. Cierto como puede ser, esta afirmación pasa por alto el hecho de que las mujeres tienen estilos de negociación distintos al de los hombres, que a veces pueden ser menos confrontativos. No por ello menos eficientes, solamente que son distintos. Y estas diferencias pueden tener como resultado efectos negativos para las mujeres. Por ejemplo, los salarios. Suelen ser más bajos los salarios de las mujeres que de los hombres. Pero también pueden tener resultados positivos. Las mujeres suelen tener mejores resultados en sus procesos de negociación que los hombres. Este estereotipo se puede actualizar aquí en México en cosas muy pedestres, muy cotidianas. Ve tú, por ejemplo,
las gasolineras, las gasolinerías, suelen contratar operadoras mujeres, porque la imagen que se tiene de las operadoras mujeres es que son más honestas. Mi teoría es que según la zona. Ahora, las diferencias de género en la toma de decisiones políticas son interesantes porque los experimentos de laboratorio en psicología, en ciencia política, suele considerarse que hay un campo de juego nivelado, pero esto es ficticio. En realidad sabemos que el campo de juego no está en absoluto nivelado. Las mujeres tienen que dedicar más tiempo al cuidado de los niños, a las tareas domésticas. ¿Y quién cuida de las que cuidan, cierto? Que son no remuneradas, ¿no? Así es. Y por lo tanto eso influye en la cantidad de dinero que ganan las mujeres. Es decir, hay todo un sistema, toda una estructura social que no permite que las mujeres progresen y están segregadas en esto que en la academia se llama guetos ocupacionales, es decir, profesiones que son menos atractivas y que tienen menor paga que las de los hombres tradicionales. Estos factores externos no son específicos al entorno laboral, pero sí afectan las decisiones profesionales de las mujeres. Muy bien, Carlos. Bueno, ahora si me lo permites, vamos a escuchar la siguiente cápsula que contiene información valiosa con el tema que nos ayudas a desarrollar el día de hoy. Voces sociales mexiquenses. El derecho al voto de la mujer en México comenzó el 12 de febrero de 1947, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto de adición al artículo 115, para permitirles la participación como votantes y como candidatas, quedando establecido que en las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condición que los varones, con el derecho de votar y ser votadas. Sin embargo, fue el 3 de julio de 1955 cuando las mujeres en México sufragaron por primera vez en una elección federal. Lo anterior, derivado de la promesa de campaña que hiciera 2 años antes el entonces candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines. Fue el 17 de octubre de 1953, una vez superado el trámite legislativo, el presidente Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena. En las elecciones federales de 1955, las mujeres acudieron por primera vez a las urnas a emitir su voto. En esa ocasión, se elegía a diputados federales. El sufragio femenino significó el reconocimiento a la igualdad en la participación política. A partir de entonces, ha continuado la lucha de las mujeres por sus derechos a participar en la toma de decisiones del país. Por los derechos e igualdad en nuestra sociedad. Mujeres e infancias mexiquenses, viviendo en libertad. Estamos de regreso en Voces Sociales Mexiquenses. El día de hoy estamos honrados de la presencia del doctor y docente internacional, pero eso sí, orgullosamente mexicano, mi amigo el doctor Carlos Rivera, hablando del importante tema respecto de invitar a las mujeres y jóvenes mexiquenses a ejercer su derecho a votar. Continuando con la entrevista, Carlos, ¿cómo afecta la presencia de mujeres en el gobierno a la creación de políticas que aborden cuestiones de género? Sí, gracias. Bueno, sí es cierto que las mujeres suelen tener esta doble función de ejecutar roles de liderazgo en contextos en los que la propia institución no suele estar preparada para incorporarlas. Ejemplo, las guarderías, los centros de cuidado para que las mujeres trabajen suelen ser una forma de ayudar a que las mujeres ejerzan su labor, pero si estas personas no lo tienen, tienen que depender de alguien más. Y casi siempre son mujeres. Que normalmente son mujeres. Las profesionistas, las líderes, pensemos en profesoras, en ejecutivas, suelen serlo gracias al trabajo que desarrollan otras mujeres. Quienes remunerado, cabe mencionar. Porque a veces, no siempre, a otras mujeres quienes les ayudan. Ojalá siempre fuese remunerado, no siempre lo es. Es un trabajo muy duro, eso sí, el trabajo doméstico, pero no es siempre remunerado. Es decir, que las mujeres, incluso las mujeres que son líderes, que son directoras generales, gerentes de banco, gerentes, presidentas, etcétera, lo son gracias a otras mujeres de menor estrato social que les permiten estar o trabajar o dedicarse a labores distintas a la del cuidado de los hijos. Las mujeres de la tercera edad, ¿no? De hecho, también. Bueno, ese es otro tema que es sumamente importante y que tal vez podríamos tratar en otra ocasión, que es la parte de la participación política de las mujeres
de la tercera edad. Yo mencionaba hace un rato que el describir a las candidatas mujeres como cariñosas o protectoras puede desencadenar una serie de asociaciones sobre las mujeres o acerca de las mujeres como madres o cuidadoras, y que ello es una forma sutil y a veces no tanto en que los estereotipos se actualizan, se mantienen, permean, y que colocar a las mujeres en roles estereotipados lleva a los votantes a percibir a las mujeres candidatas, como menos capaces de cumplir con las demandas de los cargos públicos, y por lo tanto reduce su apoyo. Esto se actualiza no solamente en México, insisto, todo esto que yo estoy diciendo no es privativo de México, del Estado de México, de algún municipio aquí en el Estado de México. No es limitativo. ¿Por qué no? Porque son condiciones humanas. Claro. Es decir, ocurren en todo el mundo porque somos humanos, no porque seamos mexiquenses o porque seamos mexicanos o finlandeses, como lo mencionaba, ¿no? Es una cuestión consustancial a la naturaleza humana. Entonces, es importante considerar que las candidatas no siempre tienen que confiar o depositar estrategias contraestereotipadas, es decir, volverse menos cariñosas, menos masculinizadas. Bueno, eso es una manera de decirlo, sí, para restar importancia a los efectos de los estereotipos femeninos, porque pues habrá mujeres, como hay hombres, que son amables, que son cariñosas, y hay mujeres que son agresivas, que son rudas, que son groseras, que son pues malas personas en su esencia. En el universo y en el océano que decías de posibilidades hay de todo. Y no es privativo lo uno del otro. ¿Y qué estrategias pueden implementarse para aumentar la representación de las mujeres en la política y promover su participación activa en todos los niveles de gobierno? Bueno, algunas ya están siendo implementadas. Cambiamos las leyes, por ejemplo, para que hubiese más representación de las mujeres en el Congreso. Hoy el Congreso tiene una paridad de género. La pregunta que sigue, desde luego, es ¿qué tan eficiente ha sido? ¿De qué tanto ha servido? Es interesante ver al Congreso de la Unión mitad y mitad. Hasta ahí está muy bien y qué bueno que así se haga. La famosa paridad. La paridad de género. Pero ¿qué tanto ha funcionado? ¿Qué tanto se ha traducido eso en políticas públicas? Los gabinetes, hablaba yo hace un momento acerca de las causas o de los trabajos que se les dan a las mujeres de manera simbólica. Entonces, pues sí, tenemos una paridad de género, pero ¿qué tanto ha implementado? Entonces, bueno, ¿qué políticas podemos implementar? Esas. Hacer una paridad de género, tener guarderías, estancias infantiles, centros de día para que podamos enviar a nuestros hijos y que no dependan solamente del cuidado femenino, no necesariamente femenino, pero de las mujeres. ¿Qué podemos hacer? Podemos tener una relación mucho más democrática con nuestras parejas mujeres. Podemos tener muchas más infraestructuras de seguridad, que es uno de los temas sumamente importantes aquí en México. Podemos tener el presupuesto dedicado a programas específicos de participación de género, que no se tienen normalmente. Pues muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. ¿Te gustaría despedir con algún comentario final para la audiencia? Pues sí, primero muchas gracias a ti por invitarme, a Radio Mexiquense por tener este espacio tan importante, y a las personas quienes nos están escuchando, particularmente a las mujeres. Ojalá que involucren a sus hijas en la cosa política. Solamente así podremos tener un mucho mejor país. Sí, así sea, Carlos. Mil gracias. Y pues invitarles a ejercer nuestra libertad para honrar a todas las que estuvieron antes, que hicieron historia y que abrieron brecha para que las mujeres tuviéramos derecho a votar. A las mujeres en general, a las jóvenes y a quienes lo harán por primera vez. Me despido de ustedes en esta transmisión de su programa Mujeres e Infancias Mexiquenses Viviendo en Libertad. Gracias en la producción a José Luis Miranda, a Fernando Sánchez, jefe de la emisora del 91.7 FM Metepec, y a todo el equipo de Mexiquense Radio que hace posible este programa. Yo soy María José Huitrón, y no olviden sintonizarnos todos los jueves a las 11 de la mañana a través de las 6 emisoras de Mexiquense Radio. Pero no se vayan, los invito a escuchar a continuación Tiempos de Crianza, el cuidado que transforma, otro espacio de voces sociales mexiquenses. Cuento con su escucha activa el próximo jueves, deseándoles una feliz tarde. Hasta entonces. Mujeres
Mujeres e infancias mexiquenses viviendo en libertad.